Señor Rubiano, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a mi Dios. ¿Cómo se encuentra por allá en Argentina? Usted, su familia. Bien, bien, por suerte. Bueno, estamos peleando, como diríamos aquí en Colombia, estamos dándonos la pela de cuál de nuestros dos países va a ser el que tiene la cuarentena más larga, ¿no? Bueno, acá vamos 140 días y yo ya no cuento más, pero si no me equivoco estamos en 140, sí. Sí, nosotros llevamos más o menos nos llevamos el mismo tiempo, para ser exacto. Bueno, ahí Bueno, estamos. sin ningún otro preámbulo, muy buenas noches para todos de nuevo, muy buenas noches para las personas que se están uniendo a la transmisión. De igual manera le voy a enviar un saludo a las personas que nos van a ver posteriormente en YouTube y en las demás plataformas y canales a través de los cuales vamos a difundir este vivo. La noche de hoy es una noche muy especial para mí. Hace mucho rato quería conversar con usted, señor Boguiano. El señor Miguel Boguiano no necesita mayor presentación, muy conocido en su país. No obstante, para el público de Colombia y de Latinoamérica, me gustaría que nos contara un poco más de usted, señor Boguiano, un poco más de ese ser humano que se llama Miguel Boguiano, ese hombre que uno ve en la televisión argentina tan belicoso, por decirlo de alguna manera, tan beligerante, mejor, pero que a la vez canta canciones de Elton John, que a la vez lo vemos en videos cantando Sacrifice y que a la vez lo vemos desde su casa dándole golpes a una cacerola, protestando por una disminución en el salario de los políticos. Entonces, si le parece, podemos iniciar por ahí, por favor. Bueno, excelente, Julián. Mirá, yo estudié economía hace ya varios años, estudié en la Universidad de San Andrés, soy economista de formación. Después estudié también en la Universidad de Chicago, tengo un máster en economía de la Universidad de Chicago. Um, y siempre estuve bastante involucrado en todo el mundo financiero, de bastante chico, te diré. Mi primera operación bursátil fue a los 16 años, con otros dos amigos que compramos en la oferta pública de Telecom Argentina. Como tenía que ser, no nos fue bien en la primera operación, fue bastante un desastre. Eh, Compramos a 4 pesos y nos terminamos yendo en 2,23 porque no porque no quisiéramos mantenerlas, pero porque el banco nos empezaba a cobrar una custodia y no tenía ningún sentido. La custodia era de 30 pesos por trimestre y el total de nuestra cartera valía 500 pesos, así que le dije, se acabó, hay que vender porque no hay No manera justificado. no hay manera de soportar estos costos. Eh, y como te decía, estuve trabajando siempre en el mundo financiero, estuve trabajando en un family office grande de Argentina y hace ya unos 7 años constituí esta consultora que se llama Carta Financiera, que es una firma que se dedica a la asesoría de inversiones y al diseño de portafolios. Eh, Como vos bien dijiste, participo de bastantes programas de televisión en Argentina, programas de radio, escribo en medios. Estoy escribiendo también en El Mostrador, en Chile, y vengo conversando para escribir en un medio de Colombia. No sé si es El Tiempo, ese es uno de los periódicos grandes de allá. Nuestros periódicos más grandes son El Tiempo y El Espectador. Claro, en El Tiempo estuve, bueno, sigo intentando. Em, Pero bueno, como vos bien dijiste, Twitter al final da una proyección que va mucho más allá de las fronteras de cada país, ¿no es cierto? Así que eh, definitivamente la tecnología supera las fronteras y eh, yo diría que soy una persona tranquila, la mayoría no me lo creería, pero soy una persona tranquila hasta que me empujan o me buscan con algo, ¿no? Y por eso en los programas de televisión, bueno, de eso se trata. Soy confrontativo, no es lo que más me gusta estar confrontando, pero si hay que hacerlo, casi que lo hago naturalmente. Sí, soy de pasar de 0 a 100
a altas velocidades. como un Ferrari. Sí, no sé si tanto, pero bueno, sí, tengo mi poder de explosión. Ok, muy bien. En la noche de hoy llamamos a este vivo, hablemos de economía y finanzas en América Latina para poder así tratar varios temas, no restringirnos a una sola temática en especial, como decimos en Colombia, poder tratar de todo un poco, todo un Ujú. poquito. Y en aras de esa sinceridad intelectual, me gustaría que nos contara, especialmente esas personas que por X o Y razón no tenemos o no tienen conocimiento de su trabajo, ¿a qué escuela de pensamiento económico o a qué vertiente de pensamiento económico se siente usted vinculado? Desde luego ya sus espectadores allá en Argentina conocerán la respuesta, yo la conozco, pero dirijámonos un poco a esas personas que nos están viendo en toda Latinoamérica, porque veo personas conectadas en este momento. A todos un saludo desde los Estados Unidos. Hay personas en México, Centroamérica y Perú, obviamente Argentina, y estoy viendo también personas conectadas en Uruguay. Mira, Julián, yo te diría que esto tiene que ver bastante con la escuela de Chicago. Mira, a mí no me gusta hablar tanto de algo muy con, segmentado como podría ser, ascribo a la escuela austríaca o a la monetarista. A mí me gusta decir que yo suscribo todas las ideas de las libertades de los precios. Nada más que eso. Eh, Pensá que yo estudié en la escuela de Milton Friedman Uh y -huh. aunque él no fue profesor mío, yo pude coincidir en un homenaje que le hacían a él, así que lo conocí personalmente. Y de hecho tengo un libro autografiado por Milton Friedman que dice para Miguel Milton Friedman. Bueno, ¿qué tal? No está nada mal, ¿no? Eh, en definitiva, la escuela de Chicago lo que a uno le enseña es que la libertad de acción es lo que termina llevando al beneficio general. En la amplísima mayoría de los casos, el individuo, en busca de su beneficio particular, termina contribuyendo con el beneficio general. Esto no es más que la mano invisible de Adam Smith, no estoy diciendo nada nuevo. Hay algunos casos en los cuales eso puede no darse, pero la realidad es que no son los casos más comunes. Podríamos ver algunos casos de algunos monopolios o casos donde hay gente que está poniéndose de acuerdo para cobrar precios más altos que los que tendría que estar cobrando, pero la realidad es que en la mayoría de las actividades del mundo, esos no son los casos. Y la libertad de los precios es lo que hace posible el desarrollo. Fíjate que la gran historia de éxito del siglo XX es la enorme cantidad de pobres que salen de la pobreza a través del capitalismo. Y en especial están en Asia, porque Asia es un país, perdón, Asia es un continente donde todos han pasado de una situación de enorme opresión a darse cuenta que en realidad lo que hace crecer es todo lo opuesto. Fíjate que todo el sudeste asiático vivió debajo del yugo del comunismo, tanto soviético como chino, que llegaban los tentáculos hasta ahí, ¿verdad? Ahora, esa situación cambió diametralmente y por eso durante tantos años los países asiáticos crecieron a las tasas que lo hicieron y retiraron gente de la pobreza a velocidad récord, en términos absolutos y también en términos de velocidad. Así que me parece que en América Latina la gente tiene, yo diría, por interés de los políticos de seguir instalando ideas que los benefician a ellos, que son el populismo, la pobreza, el no crecimiento, la no educación, la intervención. Ellos quieren controlar.
Ellos quieren controlar y que todos los negocios necesiten su aprobación. Y en realidad, si vos te pones a pensar, en general las constituciones de los países han puesto todo para poner el control al Estado, no para que el Estado controle a sus individuos. No es el individuo el que le tiene que pedir permiso al Estado para hacer tal o cual cosa. El individuo tiene que tener justamente la Carta Magna, la Constitución, para impedir que el Estado vaya más allá de las potestades que tiene. Entonces está trastocado esto. Hoy le tenemos que pedir permiso al Estado para todo. Y no me cuesta, no conozco los detalles de Colombia, pero realmente estoy casi seguro que estoy en un 80% en esa misma línea. La superposición es el 80%. Y va a pasar lo mismo en Colombia, en México, en prácticamente cualquier país de América Latina. Quizá Chile tenga alguna diferencia, Uruguay quizá ahora empiece a tener alguna diferencia, pero en general es esta cuestión de donde el Estado es el que otorga los permisos y cuando, fíjate lo interesante, cuando el Estado es el que otorga los permisos, ahí empiezan todas las rigideces y todos los amiguismos y todo, bueno, lo que técnicamente se llama rent seeking, ¿no? Pues, distintas vertientes, rent seeking, mercantilismo, pero en definitiva, donde es puedo llamarle también el crony capitalism, donde al final es el capitalismo de amigos. Yo te doy esto que funciona bien, lo vas a hacer bien, pero a mí dame una parte. Entonces el Estado te permite trabajar si lo asociás. Bueno, eh, Ok, sí, llegamos a la misma conclusión. El capitalismo definitivamente es una máquina para sacar a los pobres de su pobreza. Es interesante cuando uno analiza las cifras de pobreza desde el año 1000 hacia nuestros días y cómo en los últimos 200 años, posterior a la revolución industrial, esas cifras de pobreza han decaído impresionantemente, ¿no? Vemos que el capitalismo, con todos sus defectos, es un sistema estéticamente superior a otros sistemas, particularmente el sistema socialista. En el caso de Colombia, cuando revisamos los índices de libertad económica, por ejemplo, el índice de la Fundación Heritage, estamos ubicados en el puesto número 45, si no me falla la memoria. No es un puesto de honor, no somos tan libres económicamente como lo son los países nórdicos o como el caso de algunas naciones asiáticas, pero pues no llegamos tampoco al nivel de Corea del Norte o de Cuba en ese punto. o de Es, Argentina, que estamos arriba del puesto 100. De memoria creo que estamos 120. Es, complicado. ha perdido muchísimo terreno Argentina en términos de libertades económicas y probablemente Colombia sea uno de los países con mayores libertades económicas de América Latina. Pero, ¿sabés lo que a mí me gusta destacar muchas veces, Julián? Es que en realidad los países donde tenés libertades, eh, y vamos a decir, la vida es agradable y todo funciona más o menos bien, son bastante pocos, son muy pocos. La gente siempre tiene la idea, ¿no? De bueno, me voy de Argentina. Le digo, fantástico, es entendible, estás en todo tu derecho y podés hacerlo. No sé qué opinarían Belgrano y San Martín que lucharon por la independencia Ujú. y por tantas libertades que se adquirieron, pero bueno, cada uno está en su derecho. Eh, pero ¿a dónde te vas a ir? Porque la realidad es que el mundo se ha vuelto muy complejo, y esto parece una frase bastante trillada, pero te voy a decir por qué se ha vuelto muy complejo. Porque los políticos, sin importar el país, gastan más allá de lo que recaudan. Argentina tiene probablemente el premio del campeón mundial de eso. Somos tan campeones mundiales que siempre creímos que podíamos gastar más allá de lo que se recaudaba simplemente imprimiendo papel moneda, lo cual todo el mundo en Argentina ve que prenden la máquina y listo, eso va a inflación. La gente lo tiene muy claro. Ahora, eh, toda esta cuestión de inyección monetaria que estamos viendo desde marzo para acá, que en realidad es un punto culmine de una tendencia que ya venía realizándose, lo que terminas viendo es que todos los estados están desesperados por recaudar,
todos los estados están desesperados por regular y el mundo de hoy es un mundo mucho más complejo que el de nuestros padres, donde, donde simplemente 30 años atrás o 40 años atrás, eh, vos no tenías tanta presencia del Estado como proporción de la economía de un país. Hoy el gasto público eh, ha crecido como proporción del PBI de cualquiera de los países del mundo. Y eso es un problema, porque eso se tiene que financiar de alguna manera y se financia con impuestos o con deuda que todavía nadie quiere saber cómo se va a pagar, porque en realidad tenemos que pensar un poco, la deuda de los Estados Unidos no la va a pagar nadie. No hay forma material de pagar la deuda de los Estados Unidos. Y no estoy hablando de países como Argentina. La deuda de los Estados Unidos no se puede pagar. La deuda de Japón tampoco. Entonces, ¿qué le queda al resto? Bueno, preparémonos porque probablemente nosotros vayamos a vivir eh, una instancia con un nuevo orden monetario internacional que de alguna forma va a tener que volver a estar ligado al patrón oro o algo similar. Algunos hablan de las criptomonedas, a mí no me queda claro, honestamente, que así sea, pero estamos asistiendo, me parece a mí, a- al clímax del descalabro monetario y eso te lo refleja el precio del oro, que ya está por encima de los $2.000 la onza, la plata arriba de 26, pero bueno, el que está haciendo máximo histórico, probablemente no ajustado por inflación, pero es el oro. Y entonces, eso es una gran señal de alarma. Estamos viviendo una crisis sistémica de carácter global. No concuerdo con las apreciaciones de Slavoj Zizek y de algunos intelectuales orgánicos de izquierda, donde decían que esta era una crisis propia del sistema. Sabemos y es claro que esta es una crisis provocada por un virus, no es una crisis originada en el sistema mismo, como pudo haber sido la crisis de títulos primes y subprimes del año 2008. Esto desde luego nos está llevando, como usted bien lo menciona, a la revisión de muchas políticas fiscales en todos y cada uno de los países y eso en América Latina es mucho más palpable. Reformas que están buscando estabilizar la economía, reformas de corte muy keynesiano y por favor le pido que me corrijas, me estoy equivocando. Y al implantar estas reformas también estoy viendo que existe una serie de retrocesos en los indicadores de igualdad, por ejemplo, y ni que hablar de las proyecciones que existen del Banco Mundial frente al crecimiento del Producto Interno Bruto de toda Latinoamérica. Si no me falla la memoria, toda Latinoamérica va a tener un decrecimiento del menos 4.6% para este año. Colombia teníamos un crecimiento proyectado de alrededor del 3.8%. La última proyección dice que vamos a decrecer un 4.5%. Argentina, igual, ustedes tienen un decrecimiento proyectado de alrededor del 7.108%, sin contar que se encuentran pues ya en un default selectivo, sin contar que esa emisión monetaria de la que nos hablaba está generando ese fenómeno de la hiperinflación, y ni que hablar de Perú, por ejemplo, de Brasil, que son los países que mayor van a decrecer en la región. Frente a este panorama, ¿cuál sería su apreciación? Mira, ¿Qué nos puede compartir al respecto? mira, tocaste muchos temas. Déjame empezar por uno como es el Fondo Monetario. Lo que diga el Fondo Monetario, aunque no lo creas, es bastante poco relevante. ¿Qué quiero decir con esto? Las proyecciones de crecimiento son papel picado, nadie las sabe, eh, son muy mirando el pasado reciente. Para que te des una idea, el año 2007 el Fondo Monetario proyectaba un crecimiento creo que del 3% para el 2008 y pasó lo que pasó. Tuviste una caída, no sé si del 7% y no tuviste nada especial. Así que en Argentina las proyecciones están, te diría, más entre el 10 y el 15 de caída del PBI. Bastante grande. Sí, pero vos hablabas de que esta crisis está originada por un virus. Y también, lo cual es cierto, mayormente, el disparador termina siendo ese. Eh, no sé lo que estén sosteniendo algunos ideólogos de izquierda, que creo que eran los que hacías mención, pero definitivamente
este virus golpea al mundo en una situación de enorme de endeudamiento récord. Y ese endeudamiento récord fue propuesto, o fue posibilitado, mejor dicho, después de la incentivación keynesiana más grande de la historia, que fue 10 años de tasas en 0%. Entonces Ujú. vos decías, hay una gran incentivación keynesiana. Para que la gente no se confunda, mira, a mí yo prefiero no tratar de poner nombres, porque después la gente no sabe bien a qué se hace referencia. Una estimulación keynesiana, en esencia, lo que quiere decir es que el Estado inventa plata y se la da a la gente para que la gaste. Es una explicación un poco burda, pero es lo que significa estimular a la demanda. En Argentina venían los políticos a decirle, vamos a ponerle plata en el bolsillo a la gente. Ah, genial, ¿de dónde la vas a sacar? ¿Y cuánto le vas a poner? ¿Y por qué no le pones el triple, ya que estamos? ¿Y por qué no sacás a todo de la pobreza? Entonces, la estimulación de la demanda, ¿cómo es? Imprimiendo papel moneda. Eso se puede hacer transitoriamente si la gente a la cual vos le das ese papel moneda cree en quien emite ese dinero y también piensa que lo va a hacer de manera transitoria. Cuando esto pasa a ser algo recurrente, ya esa credibilidad desaparece y el valor de la moneda empieza a caer. En Argentina, el juego ese lo agotaron, pero hace muchísimo tiempo lo agotaron. Tal es así que en el año 91 tuvimos que ir a la convertibilidad porque nadie quiere al peso argentino. Los argentinos tampoco. Entonces los políticos argentinos dicen, no, el argentino está loco con el dólar, quiere dólar. El argentino no quiere dólar. El argentino lo que no quiere es tener pesos. ¿Por qué? Porque los políticos se han cansado de estafarnos con la impresión monetaria. Ahora, esto que te cuento, Argentina fue como un poco líder en el desastre, pero líder en esta idea de imprimir como si no hubiera un mañana. Ahora el mundo está empecinado en imprimir como si no hubiera un mañana. Dólares, euros, yens, yuans, franco suizo, libra, lo que vos digas, el plan es imprimir. Está claro que esto ha sido producto de la pandemia, además. Bueno, la cuestión es que la pandemia le pega al mundo en un momento donde está todo increíblemente endeudado. Que las bolsas ya se han subido, lo único que refleja es esta inyección de liquidez. Pero, fíjate que por otro lado, las tasas de los bonos de Estados Unidos lo que marcan es otro problema diferente, y es que tienen el gran temor de que la recesión se acentúe. Entonces, ahí está la cosa. Y todo lo que estamos viendo ahora son parches sobre parche sobre parche, pero no estás resolviendo nada de fondo. Eh, ¿Pueden seguir con el juego? Bueno, sí, claro que pueden seguir con el juego, pero pueden seguir con el juego y el oro puede pasar a valer 5.000 o 7.000 o 10.000 dólares la onza y vamos a empezar a tener otro juego inflacionario donde cuando empieza a ver la inflación es un desastre generalizado porque en muy resumidas cuentas, fíjate que yo empecé diciéndote que yo creía en la libertad de precios. Al final, la materia de Gary Becker, que yo estudié con Gary Becker, cuando uno hace la secuencia de economía en la Universidad de Chicago, la materia se llama precios uno, precios 2, precios 3. Son precios, en definitiva. Ujú. Y lo que vos tenés cuando hay inflación es que distorsionás lo que marcan los precios. No sabés si se mueven porque hay una cuestión de oferta y de demanda o porque si hay inyección de dinero o retracción de dinero. Y entonces la señal deja de ser buena y lo que hace es que el que está del otro lado, que antes actuaba en consecuencia por el precio, dice, no sé ahora qué hacer. ¿Por qué sube el precio? ¿Porque entra más dinero o porque están cambiando las condiciones de oferta y de demanda? ¿Se entiende? Entonces, todo Sí, sí. empieza a distorsionarse. Bueno, y en el extremo cuando ya eso es un descalabro total, bueno, te pasa como pasa en Argentina hace tiempo, que si vos le preguntás a la gente cuánto vale una Coca-Cola, nadie sabe cuánto vale una Coca-Cola, porque te garantizo que en un supermercado o en otro puedes tener una diferencia del 20%. Del 20% en una Coca-Cola, que probablemente es el producto más conocido
del mundo. Y una pizza de mozzarella te puede salir, lo que vos quieras te puede salir, porque nadie sabe los precios, porque no hay más precios. Entonces, ¿cuánto sale? No sé, lo que me dijeron. ¿Y cuánto sale este chocolate? Y qué sé yo. Si te parece mucho, no lo comprás. Pero no tenés idea cuánto vale, porque ya no hay más referencia. Bueno, el mundo no está ahí, pero Ligado a Argentina... ese... Siga, siga, perdón. No, decía que el mundo no está ahí, pero yo, si querés saber lo que va a pasar, si siguen haciendo esto, lo único que tenés que hacer es mirar a Argentina, que es el, el laboratorio de probar 7000 veces lo que no ha funcionado, a ver si esta vez sí funciona, ¿no? Pero bueno, esa es otra batalla que yo me encargo de fogonear en Twitter como tantas otras personas. Eh, porque bueno, porque al final, el gran robo de los políticos, ¿sabes cuál es, Julián? No la plata que se roben. El gran robo de los políticos es que se roban nuestro tiempo. Y el tiempo nuestro no vuelve más. Se roban nuestros años. Se roban nuestras oportunidades de crecer. ¿Y dónde estamos? Ahí rebotando, trabado, que no podemos crecer. Que de hecho el PBI per cápita en Argentina cae sin parar desde el 2011. ¿Y eso quién nos lo devuelve? Nadie. Eso se lo robaron. Nos robaron el tiempo. ¿Qué tal? Y el de nuestros hijos, ¿no? También el de nuestros nietos y el Bueno, de las sí, futuras generaciones. por supuesto, pero depende, ¿no es cierto? Quizá el que tiene 15 años todavía no le robaron, no le robaron el tiempo de vida productiva económica, a eso me refiero. Un chico no tiene que estar trabajando, en la medida que pueda estudiar y pueda capacitarse, todavía no le están robando tanto. Ahora, a mí me han robado y probablemente casi la mitad de la vida en tiempo, ¿no? A mí y a todos los de 45, 50 años. La mitad de la vida luchando contra estupideces. Este es un país dirigido por estúpidos, lo cual hace pensar que en Argentina está lleno de estúpidos, ¿no? Porque no hay otra explicación. Más allá de que nos creamos muy inteligentes y muy vivos. La realidad es que somos un país de estúpidos gobernado por estúpidos, ¿no? No hay mucho más que decir, ¿no? Bueno, y en el marco de todo este contexto que nos acabas de mencionar, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, ¿se puede decir que vamos o que estamos en algún tipo de crisis crediticia? Sí, definitivamente. Mira, yo te digo que te diría que estamos probablemente entrando en una crisis crediticia que se ha pospuesto porque con la pandemia se han dado un montón de periodos de gracia, pero el periodo de gracia no te perdona la deuda, simplemente te dice me la podés pagar después. Pero si esa persona no puede generar para pagar esa deuda después, bueno, el problema no se resuelve, simplemente lo estás escondiendo abajo de la alfombra. Y eso pasa claramente en Estados Unidos, uno de los países más endeudados del mundo. Y en Argentina te diría que pasa a nivel del Estado. ¿Por qué? Porque a nivel del individuo nunca hubo crédito. Entonces, en ese sentido, no hay crédito hipotecario, no hay crédito al consumo, no hay nada, porque es carísimo y la gente no se endeuda, salvo las deudas con tarjeta, pero no son una proporción grande del PBI. Realmente desconozco cómo sea la situación en Colombia. Probablemente hay más crédito que en Argentina, porque en Argentina prácticamente diría que no hay crédito, pero los países desarrollados, las economías desarrolladas definitivamente se están metiendo en una crisis crediticia. Europa está atrapada en esa crisis crediticia hace tiempo. Italia es el agujero negro de Europa, porque la deuda de Italia es 120% del PBI, pero la diferencia es que es 10 veces más grande que la de Grecia. Entonces, en términos absolutos, eso es una bomba ahí. ¿Y cómo lo resuelven? Bueno, vos podés contabilizarlo como que te lo están pagando. Entonces, eh, los gobiernos también permiten un montón de trucos contables y después queda la economía zombie. Una economía zombie se llama cuando lo que... Primera vez que escucho ese concepto. Bueno, pero las empresas zombies son las empresas que generan menos de lo que tienen que pagar de intereses. Está fundido. Imagínate, vos vendés todo y cuando termina, ¿cuánto quedó? 100. ¿Y cuánto tenemos de intereses? 110. Listo, eso no va para más. ¿Y cómo lo resolvés? Te prestan más plata. ¿Te das cuenta?
y no salís para ningún lado. Sos una empresa zombie, pero tenés todavía a tus empleados, tenés a la gente que sigue trabajando, pero sos una empresa que solamente sigue subsistiendo porque le siguen prestando. ¿Cuánto tiempo se puede jugar ese juego? Hasta que dure el valor de la moneda, y cuando no vale más la moneda, bueno, vas a un desastre. Ahora, ¿por qué los políticos aman la existencia de las empresas zombies? Porque lo que no quieren es tener desempleo. Te voy a poner un ejemplo. General Motors. General Motors en el año 2008 se tendría que haber fundido. Punto final. Así funciona la economía capitalista. Vos tenés un negocio, funciona. Cuando deja de funcionar, te fundís y se acabó. Los empleados pierden su trabajo y tendrán que reincorporarse en otros lugares. Y Estados Unidos, fíjate, Estados Unidos dijo, no, no quiero que se funda General Motors. Entonces le hicieron un plan de ayuda, hicieron algo bastante complicado que fue estafar a los acreedores, porque los acreedores tenían derecho a cierta parte de los activos de General Motors y le dijeron, no, esto no, armamos una nueva General Motors. Y si hacías reclamo, decía, vos sos antipatriota, y eso lo convalidó la Corte Suprema de los Estados Unidos. Todo bajo Obama, ¿no es cierto?, bajo el gobierno demócrata, pero eso es lo que pasó en el país que se supone que tiene las mayores libertades del mundo. Estados Unidos de hoy no tiene nada que ver con el Estados Unidos de 50 años atrás en cuanto a libertades económicas. Hoy hay algunos conglomerados de poder que están totalmente enquistados y que son amigos del poder y siguen ahí. ¿Entendés? Pero, se apagó la luz esta que me daba. Se fue la luz. Un duende, diríamos aquí en Colombia. Bueno, no sé, no pasa Pero nada. se ve perfecto, no hay inconveniente. Aquí Este, yo te veo perfecto. Si alguien no ve bien, por favor que nos avise en los no, comentarios. Pero yo te veo ver se perfecto. ve, pero mira vos, yo me había comprado esta luz que pensaba que era fantástica y ahora, ¿sabés dónde la compré? En China, ahí está. Duró Ahí media está. hora y fundió la luz de China, fantástico. Se Que fundió el bombillo. además, imagínate las peripecias que tuve que hacer para que esta luz de China, que salió $50, pudiera llegar a mi casa. Casi que le tuve que mandar la partida de bautismo para explicarle que era una luz que compré en China y que no era un artefacto de guerra, ¿no? Y que había El examen de la importado próstata un color. electrónico de alta tecnología, ¿no? Porque es una carcacha que lo único que tiene es una luz y un alambre que está un poco más elegante, pero nada más que eso. Pero bueno, viste, cosas de los Y países 50 comunistas. dólares. Cosas de los países comunistas. Eh, bueno, te decía, las libertades son otras. Es decir, ¿por qué? Porque cada vez más los políticos de todo el mundo tratan de evitar que el ciclo económico funcione, que las empresas cuando tienen que fundirse se fundan. No, vamos a tener desempleo. Fíjate que esto es muy importante. Pero pasa en Estados Unidos, en Europa, en todos lados. Nadie, ningún político se banca que una empresa funda y deje mucha gente en la calle. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, armás una bola, le das deuda, y entonces, ¿qué tenés? General Motors que, nada. Lo mismo que General Electric, probablemente una empresa que ya no tendría que existir. ¿Viste? Pero esa es la natural evolución del capitalismo, la natural evolución de una empresa es que cumple un ciclo. Cuando no funciona más para nada, desaparece. Ya está. Bueno, por eso hay un gran libro de Andy Grove, que es uno de los fundadores de Intel, que se llama Solo los paranoicos sobreviven. Intel, para sobrevivir, gasta, no sé si una monstruosidad, creo que el 30% de sus ganancias la gasta todos los años en innovación y desarrollo para tener nuevos productos, para seguir existiendo, porque saben que si no lo hacen, desaparecen. Alguien marca lo de Kodak. Sí, Kodak también es un divague, una empresa que no sirve más para nada y que ahora Trump la quiere poner para hacer medicamentos, o no sé, ya ni me acuerdo qué, para desarrollar, no sé si son químicos, demás. Bueno, Bueno, ya llevamos más de 35 minutos en este vivo. Realmente estos temas son muy interesantes y yo creo que necesitaríamos de muchos vivos y de muchas horas para poder trabajar en ellos. En este tiempo que nos queda, yo quisiera, si le parece, tratar dos temas que me parecen bastante interesantes.
Sé que usted es profesor de finanzas comportamentales. Ujú. No sé si podemos de pronto bajar un poquito ese concepto, explicarle a aquellos que no somos economistas en qué consiste el estudio comportamental de las finanzas, qué características tiene, y de ahí pues, nos cuente un poquito esa experiencia sobre su gestión como CEO de Carta Financiera y también si nos puede hacer algunas recomendaciones acerca de trading, mercado bursátil, no sé si Forex, ya sabemos que criptomonedas no es un tema que vayamos a tocar, pero sí que nos diera unas recomendaciones generales de dónde invertir y de cómo invertir para aquellos que no somos financistas. Bueno, eh, de finanzas conductuales o behavioral finance en inglés. En realidad eso Ujú. lo que quiere, de los temas que trata, tiene que ver con los sesgos cognitivos de la gente que hace que en determinadas circunstancias siempre subestimen o sobreestimen determinadas variables o determinadas probabilidades. Y eso tiene consecuencias. La pregunta más simple y más común, el ejercicio más fácil de entender es que se le pregunta a un grupo de gente si consideran que manejan, si conducen el auto, si saben manejar un auto mejor que el promedio, igual que el promedio o por debajo del promedio. Bueno, el 80% de la gente considera estar por encima del promedio, eh, lo cual habla consistentemente de una sobreestimación de las habilidades propias. Y eso tiene después también un correlato cuando alguien toma decisiones financieras. Si eso se combina con el apalancamiento, con el leverage o endeudamiento, todos los errores se amplifican violentamente. Eso para ponértelo en palabras muy, muy sencillas. Eh, Inversiones, mira, vos hablaste de muchos temas. Forex no tiene nada que ver con Bitcoin. Forex es lo más, es, es la jungla, no hay reglas. Yo les recomiendo que se alejen de todo lo que es Forex. No está regulado por nadie, es un terreno fértil para todo tipo de estafas. Criptomonedas hay que saber muy bien a través de quién uno las compra, hay que entender muy bien lo que son las billeteras virtuales. Hay que entender, porque si no uno puede sufrir grandes golpes. Um, no me quiero poner a hablar de las bondades o no, definitivamente el concepto de blockchain es revolucionario y hay mucho ahí por desarrollar, eh, porque lo que permite es que dos personas que no se conocen puedan tener un intercambio justo sin la necesidad de tenerse confianza uno con el otro. Eso es una innovación enorme. Y el problema es que no es el blockchain. Yo me acuerdo que en el año 2000 había una empresa llamada Celera Genomics que había mapeado el genoma del cuerpo humano, pero ella no era la dueña del genoma. Entonces había Ujú. encontrado una tecnología, pero la tecnología es abierta de alguna forma. El concepto de blockchain lo puede aplicar cualquiera. Bueno, cualquiera no, pero se puede desarrollar, se lo puede llegar a aplicar cualquiera. Eh, Así que habrá que ver qué implicancias tiene eso. Y para poder operar hoy por hoy, realmente estamos en un contexto muy difícil. La mayoría de la gente, yo le diría que debería eh, evitar tener acciones, también dependiendo todo cuál es el horizonte. Si ustedes me preguntan, de acá a una semana no tengo ni idea, de acá a un año creo que puedo decir algo, de acá a 2 años, y cuanto más se amplíe el horizonte, más certeza hay. Definitivamente, si alguien quiere ahorrar para su jubilación, comprar acciones de Estados Unidos hoy es un error. Es lo que me parece a mí. Cada uno puede ir a hacer lo que se le dé la gana. Mis palabras valen lo que cada uno le quiera asignar de valor. A mí me parece que es una equivocación. Eh, lo que pasa que, bueno, estamos en la mitad de una vorágine especulativa comparable perfectamente con la del año 2000 y en algunos casos todavía más marcada. Probablemente la La inversión más simple y más segura de hacer, y yo imagino que hoy es una combinación de oro y plata.
Eh, Así Oro y que plata, perdón. No, no vi sí, bien. oro y plata, los Oro y metales, plata. porque eso va de la mano del descalabro monetario que se está haciendo en los países más desarrollados y en todo el mundo en general, y la realidad es que tanto el oro como la plata están en una marcada tendencia alcista. Así que probablemente esa sea la recomendación más simple y más sencilla de operar. Así que Ok, bueno, no nos te están preocupes. bombardeando con preguntas. Si le parece, Bien, entonces respondemos algunas. bueno, Aquí ya nos hacía Humberto Rincón una pregunta, nos preguntaba ¿qué recomiendas para tradear? Creo que ya está la respuesta. También mirá, nos pregunta después chino.ar. perdón, Sí, plataformas, tranquilo, yo sí. siempre, a mí me parece que Interactive Brokers es la mejor. No me parece a mí. Pónganse a buscar en internet. La revista Barrons la ha puesto número uno, creo que en los últimos 7 años. O sea, no digo nada nuevo. Miren el precio de la acción de Interactive Brokers y van a ver por qué digo lo que digo. Es así. Ok, muy bien. Chino.ar nos pregunta, ¿cuándo resolvió el resto del mundo el problema inflacionario? Mirá, el problema inflacionario lo empezó a atacar Estados Unidos con Paul Volcker y con una política de tasas de interés muy altas y fue una lucha que duró muchos años. Eh, el problema, no sé si vos lo sabías, Julián, pero siempre en Argentina parece que está, a Argentina le encanta discutir la redondez de la Tierra, ¿no? Entonces acá se discute si la emisión genera inflación o no. Esto es muy fácil. En el año 91 hubo un país que se llamaba Argentina, que tiene inflación altísima, y cuando pusieron la convertibilidad, un peso a un dólar, y dejaron de emitir, la inflación se planchó. Así que terminémosla. Cuando se dejó de emitir en Argentina, no hubo más inflación. No sé qué es lo que necesitan probar. Es en este mismo país, hace menos de 30 años y funcionó. Nada más. Ujú. La Eh, inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. bueno, esa frase es correcta, claramente. Pero es así. La gente, al argentino, que es el rey de lo vivo, le encanta, eh, seguro que probablemente la proporción de gente en Argentina que cree que las Torres Gemelas la tiraron los propios estadounidenses debe ser la más alta del mundo, porque todos pensamos una cosa más allá. Sí, creemos que somos más vivos que todos y que nosotros entendemos y que el resto está equivocado. Así que bueno, Eso es parte de nuestra cultura latinoamericana, ¿no? En Colombia tenemos una expresión para eso y lo mal llamamos la malicia indígena, ¿no? Lo que me parece también una cosa aberrante en contra de nuestros pueblos originarios. Ellos no entienden la malicia desde ese concepto. Martín Jafre también nos pregunta que si vende los dólares y compra los pesos. Me imagino que se está refiriendo a los pesos argentinos. no sé, esa es pregunta de pícaro. Mira, pregunta de pícaro. Hacé lo que quieras con tus pesos y con tus dólares, amigo. Ok, nos quedan alrededor de 15 minutos. Yo quisiera que dedicáramos una parte de ese tiempo a que nos contara un poquito sobre ese proyecto político al que ustedes llaman Partido Unidos. ¿Cuál es su plataforma ideológica? ¿En qué consiste? En los videos que he visto promocionándolos, veo que también hay muchas personalidades argentinas que están vinculadas a él. Si no me falla la memoria, personalidades como Antonella Marti, Agustín Chevarte, que están relacionados con él. Pero ¿en qué consiste ese partido político? ¿Cuál es su plataforma, por llamarlo de alguna manera? Mira, la plataforma tiene que ver con todas las ideas de la libertad, de las libertades económicas, eh, y justamente lo que busca es establecer el vehículo legal para que pueda haber un partido y que democráticamente se tenga las chances de la gente que está interesada y coincide con estos ideales
bueno, tener chances en las legislativas del año que viene y eventualmente en las presidenciales, para lo cual habrá que conformar probablemente algún frente, bueno, pero definitivamente hay que poner de acuerdo muchas voluntades. Yo soy optimista en ese sentido, creo que se va a conseguir. Lo que pasa es que en Argentina lo que hay que empezar a hacer son reformas de fondo que ningún político quiere hacer porque tienen alto costo político. Te diría que Unidos es un partido donde todos los que nos fuimos involucrando no queremos formar parte de la política, donde el problema que tenemos es que nos cuesta conseguir candidatos, que es casi lo opuesto en todos los otros partidos. En los otros partidos todos quieren ser candidatos, porque quieren tener algún cargo. En este partido la mayoría no quiere tener cargo ni ser candidato a nada, pero sí quiere colaborar. Eh, Esa es una síntesis, te diré yo. Obviamente, te voy a poner, déjame que te hable de tres temas esenciales. El primero es, obviamente, una reforma impositiva. Argentina tiene 165 impuestos Uf, y, y te diría, y hay 10 impuestos que recaudan el 90%. Así que, fíjate, el gran descalabro operativo y regulatorio que impone eso. Hay que simplificar el sistema y además bajar la presión, porque vos tenés un montón de economía informal o economía en negro, porque se dejan de pagar determinados impuestos, se corren un montón de contingencias fiscales, porque si no probablemente los negocios no terminan dando. Así que primero la reforma tributaria, la reforma laboral es casi el paralelo. La reforma laboral lo que quiere hacer es sacar a todos los intermediarios del medio. Vos fíjate que el empleador tiene que poner 165 pesos para que le lleguen 100 al empleado. Bueno, eso no puede ser. Porque cuando pasa ujú. eso, al final la inversión va a otros países. Y en el medio ahí ganan, muerden todos. Muerde el Estado, muerden los sindicatos. Hay toda una trama de corrupción ahí en el medio, en definitiva. Obviamente hay servicios que se prestan, pero después es la plata de los jubilados que se usa para cualquier cosa. Es decir, todo eso pasa a ser parte de una caja para seguir gastando sin fin. ¿De acuerdo? Así que te hablé de reforma tributaria, de reforma laboral y definitivamente tenés que tener la reforma del Estado, porque si vos no haces un recorte de alguna manera, ¿vos qué impuestos vas a bajar si seguís gastando? Entonces, ¿de qué reforma tributaria podemos hablar para bajar impuestos? Una cosa es simplificar, eso definitivamente, pero además, para bajar impuestos, vos tenés que bajar gastos. Entonces, acá la gente cuando le decís hay que bajar impuestos, todos aplauden. ¿Bajar gastos? No, ¿cómo vas a tocar? Mira, el gran drama es que no hay noción de cuál es el problema. Argentina tiene déficit fiscal de 1816 a la fecha, casi todos los años, salvo en el periodo en que Néstor Kirchner no pagaba la deuda y el precio de la soja había subido por el aire en un periodo muy, muy rápido. Entonces, eh, lo que primero hay que transmitir y explicar es que ese es el problema. Ese es tu problema. Tu problema es que todos los políticos unitarios, federales, eh, peronistas, radicales, militares, de Cambiemos, del corte que vos digas, todos gastaron más de lo que recaudaban, todos. Entonces ese es el denominador común de la clase dirigente. Quieren gastar más allá de lo que recaudan. Si vos no podés visibilizar ese problema, difícilmente la sociedad quiere asumir el costo de tener que bajar eso, porque no es agradable. Si yo fuera médico y le tengo que explicar a alguien que le tengo que cortar el brazo porque tiene una gangrena que lo va a matar, lo primero que tengo que hacer es convencerlo de que si no le corto el brazo se va a morir. Porque si el tipo no está convencido de que si no le corto el brazo se va a morir, no me va a dejar nunca cortarle el brazo y entonces se va a morir. Argentina se tiene que cortar un brazo y una pierna, con la parte buena de que si después eso funciona, el brazo y la pierna le van a volver a crecer, pero vas a tener que hacer algo grande.
Y, y puede haber un plan para hacerlo. Esto no quiere decir que haya que echar a la mitad de los empleados públicos de un día para el otro. Hay que tener un plan de 10 años, por ejemplo, a través del cual vos vas a ir mudando el empleo público al sector privado y tener la manera de hacerlo. Pero para eso vos tenés que generar los incentivos. Hoy el gobierno solamente conoce una palabra, un verbo, y es prohibir. Gobierna prohibiendo. Hay problemas laborales, prohibido echar gente. Hay problemas de inflación, prohibido subir los precios. Hay problemas Prohibido quebrar, monetarios, prohibido comprar dólares. Ah, pero ustedes, pero prohibido ir a la quiebra. prohibido ir a la quiebra. Tenemos un problema sanitario, prohibido salir a la calle. Prohibido. Este es un país en el cual los dirigentes creen que se resuelve todo prohibiendo. Y en realidad, desde Unidos y desde todo lo que pensamos con sentido común, porque hay un montón de gente que es liberal y ni siquiera sabe que es liberal. En realidad la gente funciona con incentivos. ¿Te conviene hacer eso? Bueno, andá y hacelo, yo te voy a hacer, no es que te voy a pedir, por favor, vos tenés que poner una empresa para darle trabajo a la gente. El que pone una empresa no hace una empresa porque le quiere dar trabajo a la gente, hace una empresa porque quiere ganar plata. Y no está mal. Acá le da vergüenza, no, yo quiero ganar plata. Vos querés ganar plata, mirá vos. No, no, vos no podés decir eso. Sí, sí, yo quiero ganar plata. No, vos tenés que ser solidario. Entonces, fíjate, está todo trastocado. Vos le tenés que dar el incentivo para que pueda ganar plata y después él solito va a salir a contratar gente. No, en realidad lo va a esclavizar y lo va a poner abajo en el tercer subsuelo y le va a dar latigazos. No es así. No funciona así. O ahí probablemente para evitar ese tipo de cosas vos tenés que ver qué pasa, para que hay ciertas normas laborales. No estamos hablando de lo que pasa en Bangladesh, que quizá cobran $3 por hacer las remeras de Nike, ¿no? Bueno, pero definitivamente vos tenés que poner los incentivos para que las cosas pasen. Y eso es lo que hay que hacer, posibilitar que las cosas pasen a través de los incentivos correctos y no a través de la continua y ridícula prohibición de todo. Prohibido todo. Desde luego. Nos quedan alrededor de 7 minutos. Antes de que se acabe el tiempo, yo quisiera, en especial para las personas que van a ver este video diferido, no solamente por redes sociales, sino también a los grupos académicos en los que esperamos difundirlo, que nos diera sus redes sociales, que nos diera la forma más óptima en que estas personas pueden seguirlo, conocer de su trabajo. ¿Cómo podemos seguirlo? ¿Dónde lo encontramos? ¿En YouTube? ¿Aquí en Instagram? Qué canales le permiten a las personas que hoy no lo conocen, particularmente en Colombia y en otros países de Latinoamérica, empezar a seguirlo a usted y a su trabajo? Perfecto, Julián. Bueno, una forma es la cuenta de Twitter, que es @Miguel_Boyano. Boyano es con doble G. Se podría pronunciarlo Bogiano, ¿no? Con doble G. Sí. A mí el sonido J no me gusta, en realidad es italiano, el apellido, la I no se pronuncia, sería Boyano, pero bueno, si yo digo Boyano lo escriben con Y, así que Ajá. no sé, pero mi O con apellido doble L, supongo. es como está escrito ahí arriba, mi cuenta de Instagram es igual, es @Miguel_Boyano. Eh, Os pueden seguir en el canal de YouTube también, que es Carta Financiera TV. Um, y bueno, y en cartafinanciera.com pueden suscribirse de forma gratuita a nuestro newsletter semanal. También se puede hacer eso. Así que ahí están todas las variantes. Y los fines de semana, bueno, me pongo a cantar porque la verdad que ya estoy tan Harto, agotado como el harto resto de delicioso. hablar de los políticos y la cuarentena y de cuándo salimos. Y bueno, tenemos a todos encerrados y bueno, por lo menos hago algo un poco distinto, ¿no? Ok, para ir cerrando, me gustaría salirnos un poco del tema del vivo y que nos contara cuál es la percepción que tiene de Colombia. No sé si conoces acá, Yo yo por lo menos Colombia, estoy ubicado en la ciudad de Bogotá. yo Colombia conozco Cartagena.
fui a una conferencia que me invitaron hace unos 6 años. Sí, Eh, la heroica Cartagena. Fui a la ciudad amurallada, caminé por la ciudad amurallada, estuve en el Hotel Américas, y fui a una isla, creo que era la isla del Rosario, Sí. eh, que, que lo que me sorprendió es que estábamos volviendo tan temprano y después me enteré que cuando uno vuelve tarde, el bote empieza a... se pica al mar y el bote empieza, y fue una tortura, porque se ve que salimos un poco tarde y Ajá. lo que se movió ese barco, la lancha, no sé, fue a la noche yo todavía se me movía el piso, porque claro, creo que se estuvo moviendo como 30 minutos o 40 minutos y fue un desastre. No conozco Bogotá, tenía planes de conocer Bogotá este 2020, por ahora no lo veo, pero definitivamente quiero conocer Bogotá, eh, Aquí estoy a la orden. Por favor, haga así de que, cuenta que tiene un nuevo amigo aquí en Bogotá, en Colombia. así que en algún Totalmente a la momento, orden. iré por Bogotá. Eh, Sé que, bueno, tengo amigos que me dicen que en Colombia siguen bastante el fútbol argentino, eh, lo cual, Sí, es cierto. no sé, me llamó la atención, pero bueno. eh, y, y bueno, cómo olvidarme del 5-0 en la cancha de River, eh, porque, Aún lo recordamos. Hace poco, sí, bueno, porque yo te digo, precisamente en estos pero días yo no de estaba, cuarentena, lo repitieron. yo no estaba, fue en el año 93 y yo justo estaba de viaje egresados y estaba en Chile. Y los chilenos nos decían, esto de acá, tomá, estos son fideos colombianos, nos decían. Y bueno, Chile, Chile se perdió ese mundial, pero Valderrama nos volvió locos, fue un desastre. Rincón, creo que metió goles Rincón, Valderrama, y honestamente no me acuerdo Asprila era, puede ser Asprila, ¿no? Sí, Tino Asprilla. Ahí está. Creo que me acuerdo más nombre de esos jugadores de Colombia. Bueno, hoy sé que está James Rodríguez, ¿no? Pero eh, y bueno, lamenté mucho, creo que perdieron con Brasil, fue en el último mundial, que perdieron por penales. ¿Fue así? Sí, sí, sí. Sí, sí, no. Y bueno, No, que hubo una jugada ahí creo que bastante los polémica. 44, los 44 millones de argentinos estamos hinchando por Colombia, no tengas ninguna duda de eso. Pero bueno, Qué bueno saberlo. así fue. Infortunadamente nos queda alrededor de 1 minuto y cuarto. ¿Será Bueno, que nos puede dar un último mensaje de despedida antes de que se nos corte la bueno, transmisión? sí, claro, el mensaje es que, bueno, estoy muy agradecido por la entrevista. eh, Tengo ganas de próximamente, cuando se pueda, ir a visitar Colombia, ir a Bogotá. Y bueno, le mando un abrazo a toda la gente de Colombia y a toda la gente de América Latina, ¿no es cierto? Eh, Me parece que tenemos problemáticas comunes y tenemos que intentar resolverlas lo antes posible. Listo. 30 segundos. ¿Qué libro nos recomienda? Libertad de elegir de Milton Friedman. Ok, aquí tomo nota. Bueno, señor Goyano, de nuevo decirle, fue un verdadero gusto, un verdadero honor compartir. Muchas gracias por sacar tiempo para poder discutir en este espacio. Ojalá no sea la última vez que podamos charlar y ojalá la próxima vez que podamos hablar sea con un café o una cerveza, ya sea aquí en Colombia o allá en Argentina. Excelente, Julián. Muchas gracias por el tiempo, ¿eh? Hasta luego. Muchas gracias.